Hola, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto y el día de hoy vamos a tener una clase especial de inglés. Me han estado pidiendo, eh, pues ya la gente que desde luego ya va más avanzada, ¿verdad? Ya tiene un nivel más avanzado. Me han estado pidiendo que les explique todos los tiempos verbales en inglés. ¿Ok? Entonces aquí voy a hacer un resumen de cada uno de los tiempos verbales, cómo se utilizan y pues vamos a iniciar porque el tiempo es oro. Bueno, aquí como pueden ver tenemos esta tabla en la primera columna. Pueden ver que tenemos los pronombres personales, después tenemos lo que es el verbo. En la tercera columna tenemos helping verb o lo que se conoce como verbo auxiliar y el tiempo. ¿Qué me refiero con el tiempo? Pues el tiempo en el que se encuentra la oración, ¿verdad? Vamos a comenzar con el presente simple. En el presente simple tenemos dos cosas importantes que saber. Número uno, que las terceras personas del singular se tiene que colocar al verbo un AS. ¿Ok? Esta es primera persona, es el I, ¿verdad? Entonces es primera persona del singular. Pero el verbo, con este pronombre, el verbo no lleva S. El verbo se coloca en a las terceras o nada más a las terceras personas. ¿Ok? ¿Cuáles son las terceras personas del singular? He, she, it. He, she, it. ¿Ok? Entonces tenemos nuestra primera oración. I work. Yo trabajo. Y she works. Words. ¿Ok? Tienen que colocar la S. Las reglas ahorita, pues no se las voy a decir, ¿verdad? Porque tengo un video. Tengo un video en el cual ustedes pueden ver cómo se agrega la S al verbo. ¿Ok? Entonces les recomiendo que vayan y revisen ese video. Ahora, tenemos dos auxiliares, do y das. Do y das, que se utilizan para oraciones interrogativas y oraciones negativas. O sea, para negar y para preguntar. Solamente para eso se utilizan los auxiliares. En este caso, por eso lo puse negativo, ¿ok? Por eso puse do not, do not, que para hablar más rápido se contrae, ¿verdad? Y cambia a don't, ¿ok? Entonces, para negar esta oración, ¿verdad? Esta oración que tenemos en afirmativo, para negarla, tendríamos que hacer uso de nuestro auxiliar, ¿ok? Entonces, en este caso, podemos decir con toda confianza don't, don't, ¿ok? Y para las terceras personas tenemos das, das. En este caso sería does not, que se puede contraer como doesn't, doesn't, doesn't. ¿Ok? Y como pueden ver aquí, el verbo regresa a su forma base. ¿Ok? El verbo ya no tiene la S. Se le quita la S. Se elimina la S. ¿Por qué? Porque este auxiliar das ya tiene la S, ¿verdad? Entonces aquí la S ya no es necesaria. ¿Ok? Y recuerden que para las oraciones interrogativas se inicia, ¿verdad? Con el auxiliar. ¿Ok? Iniciamos con el auxiliar. ¿Correcto? Iniciamos dependiendo del pronombre. ¿Ok? Aquí es dependiendo del pronombre. Va a depender también del tipo de auxiliar. ¿Ok? Entonces, depende del pronombre. Dependiendo del pronombre, va a ser el auxiliar que nosotros vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, la pronunciación es do y das.
do, does, don't y doesn't. ¿Ok? Presente simple. Ahora vámonos con el presente simple, pero to be. ¿Ok? Presente simple to be, utilizando el verbo to be, que recordemos que significa ser o estar, ¿verdad? En español. Entonces tenemos esta oración. She is worked. ¿Qué dice ahí? Ella está trabajando. ¿Ok? She is work. Después, para poder negar, tenemos que utilizar el verbo, ¿verdad? Y ese not, ¿ok? Is not. Is not, que se puede contraer en un isn't. 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 ¿Ok? Ese es para el presente simple en to be. Obviamente, dependiendo del pronombre, va a ser la conjugación del verbo que vamos a utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, si es I, voy a utilizar am. Si es they, si es we, si es you, voy a utilizar are. Si es he, she, it, voy a utilizar is. ¿Ok? Eso también ya lo vimos, ya hay videos, ¿verdad? En los que ustedes pueden ir revisando todo lo que yo les estoy comentando, ¿ok? Ahorita nada más es un resumen acerca de los tiempos verbales, ¿ok? Vamos con el presente continuo o presente progresivo. Es lo mismo, no se me confundan. Presente continuo, presente progresivo es lo mismo, ¿ok? Entonces podemos tener esta oración. She is working, working. Aquí está el continuo, el progresivo. Cuando se agrega el ing, ya estamos en una forma progresiva. ¿Ok? Tampoco les voy a explicar los usos, porque ya hay videos, ¿verdad? Ya tenemos video en donde les explico los usos. ¿Ok? Entonces, no les voy a explicar también el uso. Aquí solamente nos vamos a ir a los tiempos. ¿Ok? Y la estructura. Entonces, para este presente progresivo necesitamos nuestro pronombre, ¿verdad? En este caso, she, verbo, el verbo, la conjugación del verbo, que sería is, y nuestro siguiente verbo, pero con ing, terminación ing. Entonces, ¿qué dice ahí? Ella está trabajando. ¿Ok? Ella está trabajando. ¿Ok? Por eso es que es continuo o progresivo, porque la acción se lleva a cabo en un determinado momento. ¿Ok? En el tiempo. Entonces, para negar este tipo de oraciones, volvemos a recurrir a nuestro verbo, a la conjugación del verbo. ¿Ok? Entonces, is not, en este caso, ¿verdad? Para negar esta oración sería is not, que podemos contraerlo y podemos decir isn't. ¿Ok? Entonces quedaría she isn't working. ¿Ok? Ella no está trabajando. ¿Correcto? Y para preguntar, pues abriríamos otra vez con nuestro verbo to be, ¿verdad? Abriría la pregunta a nuestro verbo to be, que recordemos que es un verbo muy fuerte, entonces él mismo es su auxiliar, ¿ok? No necesita otro auxiliar, él mismo hace la función de auxiliar, ¿correcto? Vámonos con el pasado simple, pero utilizando verbos regulares e irregulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Los que terminan en ed, ¿ok? O sea, un verbo regular es algo que es regular es aquello que sigue una regla. ¿Ok? Entonces tenemos el verbo work. Work. Este no se pronuncia worked. ¿Ok? Esta terminación es work. Work. ¿Ok? Todavía no hemos entrado al pasado en nuestras clases, pero les voy adelantando que esto se pronuncia work. Es como una T al final. Y tenemos un verbo irregular. ¿Ok? ¿Cuáles son los verbos irregulares? Pues los que no siguen la regla, ¿verdad? Entonces este es el verbo went.
went, que es el pasado de go, ¿ok? Por eso es que estamos en el tiempo pasado. El presente es go y el pasado es went, ¿correcto? Entonces, she worked o she went. ¿Ella qué? Ella trabajó, ¿verdad? O ella fue, ¿correcto? Porque estamos en pasado. Nuestro auxiliar del pasado es did. Solo tenemos did para todos los pronombres. I, you, he, she, it, we, you, they. Todos los pronombres utilizan did. Did, ¿ok? Entonces, para negar nuestras oraciones, tenemos que hacer uso del auxiliar. ¿Ok? Para negar y para preguntar, en este caso. ¿Verdad? Entonces, el auxiliar entraría, ¿verdad? Para negar esta oración. Entonces diríamos, she did not o didn't, ¿ok? Work o she didn't go. Y aquí, si se dan cuenta, nuestro verbo regresa a la forma base, ¿correcto? El verbo regresa a su forma base. Deben de estar muy pendientes de eso. Tanto en presente, ¿verdad? En presente como en pasado. Deben de estar muy pendientes, muy abusados de regresar, de cuando utilizan los auxiliares, regresar el verbo. Bueno, en este caso, quitarle la S, ¿verdad? Al verbo. Pero en este caso, regresar el verbo a su forma base. ¿Ok? Y para la pregunta, lo mismo, ¿verdad? El que abriría la pregunta sería did. ¿Ok? Did. Abrimos la pregunta con el auxiliar. Did. ¿Ok? Ese es pasado simple. Ahora vámonos con pasado simple con verbo to be. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí tenemos dos conjugaciones, ¿verdad? Del verbo. Nada más dos. En presente teníamos tres, pero en pasado nada más tenemos dos. Was y were. ¿Cuándo se utiliza was? Was se utiliza con I, he, she y it. ¿Ok? Se utiliza con los pronombres singulares. ¿Ok? Con los singulares. I, he, she, it. Y where se utiliza con we, you y they. ¿Correcto? Con los plurales. Por eso tenemos aquí dos oraciones. La primera de ellas es she was work. She was work. Ella estaba trabajando, ¿verdad? Porque estamos en pasado. Ella estaba trabajando. Recordemos que en pasado, en presente es ser o estar, ¿ok? En pasado es era o estaba, ¿correcto? Y abajo dice they were worked. Ellos estaban trabajando, ¿correcto? Para negar, hacemos uso de la conjugación del verbo en pasado, pero agregamos ese not, ¿verdad? Entonces, was not y were not, ¿ok? Was not y were not. ¿Qué los podemos contraer? Podemos contraer y decir wasn't y weren't. Weren't. No se dice weren't, ¿eh? Ojo con eso. No es weren't. Yo he escuchado mucho esa pronunciación de weren't, pero no es weren't. Es weren't, weren't, weren't. ¿Ok? El primero es wasn't, wasn't. Y el segundo es weren't, weren't. Es por eso que de repente se confunde mucho, porque no alcanzan a escuchar muy bien esta pronunciación. Muchos se quedan pensando que se pronuncia weren y se quedan precisamente con esa idea, y cuando les empiezan a dictar oraciones en negativo con la contracción, no la escuchan y no la van a escuchar porque ellos no van a pronunciar weren, jamás van a pronunciar weren.
¿ok? Y ellos pronuncian weren't, 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 ¿ok? Hago énfasis porque por eso es que hay mucho índice de reprobación, ¿verdad? En los exámenes. Cuando es de dictado, ¿verdad? ¿Ok? Entonces es wasn't y weren't. Weren't. Bueno, ahora vamos con el pasado continuo, ¿ok? Pasado progresivo. Es lo mismo. Muchos me dicen, es que no encuentro el pasado continuo. Busca pasado progresivo. ¿A poco es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Correcto? Bueno. Entonces, lo mismo aquí, ¿verdad? Entonces, she was working. ¿Cuál es el progresivo? Este ing, ¿verdad? Cuando agregamos ing, ya estamos poniendo el verbo en progresivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice ahí? Ella estaba trabajando. ¿Ok? Recordemos que son esas terminaciones ando, endo, del gerundio, ¿verdad? Para nosotros. En español, el gerundio. Ando, endo. ¿Ok? Y la de abajo, they were working. Ellos estaban trabajando. ¿Ok? Y lo mismo va a pasar, ¿verdad? Si quiero yo negar esta oración, tengo que utilizar was not o were not. O las contracciones wasn't, weren't, weren't. ¿Ok? Ese es pasado continuo. Vamos con el futuro simple. Para el futuro simple tengo dos formas, ¿verdad? Dos formas para poder hablar de futuro simple. Lo único que les puedo adelantar aquí es que el will es para un pasado cercano, perdón, para un futuro cercano, ¿ok? Es para un futuro cercano y el going to es para un futuro más lejano, ¿ok? Entonces will por lo regular se utiliza para un futuro cercano o a corto plazo y going to se utiliza para un futuro a largo plazo, ¿ok? Por ejemplo tenemos la oración she will work o go, ¿ok? Como lo habíamos visto aquí, ¿verdad? Esta parte. She will work o go. ¿Y qué dice ahí? ¿Ella qué? Ella trabajará, ¿verdad? Ella trabajará, ¿correcto? Y aquí, si yo utilizo el go, ella irá, irá, ¿ok? Futuro, estoy hablando futuro, ¿correcto? Ella trabajará o ella irá, ¿ok? Estamos hablando de un futuro, ¿ok? Pero un futuro simple, ¿ok? Y aquí, para poder negar nuestra oración, tengo que utilizar ese not, ¿verdad? Pero ¿con qué utilizo el not? Con el will, con el auxiliar, ¿ok? Entonces es will not, will not. Pero para, para lo, digamos que para lo oraciones que no son tan formales, ¿verdad? Conversaciones, por ejemplo, cuando nosotros estamos conversando con amigos, familiares, se utiliza mucho el won't, ¿ok? Entonces, el will not es más formal. De hecho, los que están entre paréntesis, pues digamos que son los informales, ¿verdad? Pero son los que se ocupan muchísimo para hablar, ¿ok? Al hablar utilizan mucho lo que está entre paréntesis, las contracciones. Pero ya si uno se quiere ver muy formal, ¿verdad? Por ejemplo, si está hablando con un profesor o con alguien que ostenta un grado mayor, ¿verdad? En el trabajo al de nosotros, podemos hacer uso de esto, ¿verdad? Decir will not, que se oye mucho mejor que decir won't, ¿verdad? Won't, ¿ok? Entonces, negamos con won't y al final el verbo, ¿verdad? Word o go, ¿ok? Aquí el verbo, si se dan cuenta, también ya lo tenemos en la forma base,
¿verdad? Porque después del auxiliar, nuestro verbo debe ir en forma base, ¿correcto? Ahora vámonos con el futuro, pero utilizando ese going to, ¿correcto? Por ejemplo, podemos decir she is en presente o she was en pasado, ¿correcto? Ojo con eso, porque puede ser she is going to work, o sea, tú vas a trabajar, o she was going to work, ella iba a trabajar, ¿ok? O sea, tú vas en presente, eh, perdón, ella iba, ella va a trabajar, perdón, me quedé con el tú, pero es ella, ¿verdad? Ella va a trabajar, ¿ok? Y ella iba a trabajar, ¿ok? Lo podemos utilizar tanto en presente como en pasado. Y lo más común es que ese going to lo digan como gonna, ¿ok? Entonces puede ser she is gonna work o she was gonna work, ¿ok? Entonces ojo con eso también, ¿verdad? Porque también es muy común que utilicen gonna y no going to. Entonces si escuchan gonna, no es otra cosa más que going to, ¿ok? Ojo con eso porque también de repente, wanna, por ejemplo, wanna, gonna, kinda, ¿ok? Vamos a tener una clase sobre esto, ¿ok? Sobre todas esas palabras que ellos utilizan de forma breve, ¿verdad? Las abrevian, ¿ok? Entonces, no se saquen de onda si leen o escuchan, sobre todo en series, películas, en canciones, es muy común que utilicen el gonna. En lugar de decir going to, siempre van a mencionar gonna, ¿ok? Entonces, she is gonna work o she was gonna work, ¿ok? Y para negar, ¿con qué voy a negar? ¿Con el going to o con el verbo to be, la conjugación del verbo to be? Con el verbo to be, ¿verdad? Ojo, porque luego ponen hasta que quieren poner not, going to not, gonna not. No, eso está muy mal. Entonces, si quieren negar con going to, lo tienen que hacer con la conjugación del verbo correspondiente. En este caso, is not o isn't y was not o wasn't. ¿Ok? Vámonos con el futuro, pero utilizando el to be. ¿Ok? Entonces tenemos she will be word. ¿En dónde está el to be? Aquí está el to be, ¿verdad? Pero está ¿qué? En su forma base. No está conjugado. ¿Por qué? Porque antes de ese to be, del to be, tenemos que el auxiliar. Y recuerden que cuando está el auxiliar, el verbo siempre debe de colocarse en su forma base, ¿ok? La forma base del verbo es be, ¿ok? Mucho ojo, porque muchos dicen que la forma base es, bueno, en este caso le dirían que es is, pero no, esa es la conjugación del verbo, ¿correcto? Eso es cuando el verbo ya está conjugado, pero aquí necesitamos el verbo sin conjugar, ¿ok? Y el verbo sin conjugar es be, ¿correcto? Entonces, she will be word, ¿correcto? She will be word, ¿ok? ¿Qué dice? Ella estará trabajando, ¿verdad? Ella estará trabajando, ¿ok? Y para negar, pues
hacemos el auxiliar, ¿verdad? Es el que va a tener que negar, ¿correcto? No el be, porque también he visto que luego aquí le colocan be not y no, no, eso está mal. Se tiene que utilizar el auxiliar para poder negar. Entonces es will not o won't, ¿ok? Won't. Esa es la contracción de will not, won't, ¿ok? Ojo con eso, porque de repente ven esta contracción y dicen, ah, caray, ¿qué significa? Pues significa will not. Lo que pasa es que quieren utilizar luego la contracción. ¿Ok? Mi recomendación es que primero utilicen con el not. Primero acostúmbrense a utilizar el do not, el does not, el is not, ¿ok? El did not, was not, were not. Y una vez que ya tengan dominado, ¿verdad? Una vez que tengan dominado esto del will not y todo eso, entonces sí, ya empiecen con las contracciones, ¿ok? A pronunciarlas, ¿correcto? A conocerlas está muy bien, o sea, en sus apuntes escriban, pueden escribir la contracción sin ningún problema, pero acostúmbrense a utilizar la forma larga o la forma formal en este caso, ¿ok? Lo formal es lo que está de este lado, del lado derecho. Lo informal es lo que está entre paréntesis, ¿ok? Pero con toda confianza, ustedes pueden utilizar las contracciones. También he escuchado muchos profesores que dicen, no, es que está mal, no puedes utilizar las contracciones, es que ellos no la utilizan. Y yo me río porque digo, es lo que más utilizan. Por eso están tratando hasta de crear, o sí, de crear más contracciones y más y más y más. ¿Ok? Entonces, con toda confianza pueden utilizar las contracciones, ¿ok? Pero también es recomendable que conozcan lo formal, ¿correcto? Ahora, vámonos con el futuro continuo. Y como es continuo, ¿qué debe de llevar el verbo? ING, ¿verdad? ING para que sea continuo. Entonces, tenemos she will be working. ¿Ella qué? Ella estará trabajando, ¿ok? ¿Y cómo negamos esta oración? Con will not, ¿verdad? Agregando ese not después del will. Entonces, o puedo utilizar will not o won't, ¿verdad? Won't, ¿ok? Eso es muy válido, es válido. El que le diga que no es válido, pues que me disculpe, pero no tiene idea del inglés, ¿ok? Pero eso es válido, ¿correcto? Ahora, me estaban hablando del modal, del verbo modal shall, eh, que se escribe, bueno, en español se escribe S-H-A-L, ¿ok? S-H-A-L-L, perdón, es shall, es un modal, ¿ok? Se utilizaba anteriormente para el futuro, ¿ok? Y se sigue utilizando, pero prácticamente ya está en desuso ese shall. ¿Por qué? Porque prácticamente era de los tiempos de William Shakespeare, o sea, cuando obviamente cuando él escribía, ¿verdad? Se utiliza actualmente para preguntas muy, pero muy educadas, ¿ok? O sea, es muy, pero muy formal, ese shall, ¿correcto? Lo pueden utilizar, claro que sí, pero tenemos estas formas. Estas formas son las que actualmente están dominando ya desplazaron, digamos así, digámoslo de alguna manera, desplazaron ya a shall, ¿ok? Entonces, sí lo pueden utilizar, pero yo les mejor, o yo les recomendaría que mejor utilizaran tanto will como going to para hablar de un futuro, ¿correcto? Porque si hablan de alguna oración con shall, se les van a quedar viendo y van a decir, pues, ¿de qué siglo viene, no? Vienes del siglo de William Shakespeare, ¿verdad? Del gran William Shakespeare. Bueno,
¿Qué más les iba a decir aquí? Pues creo que ya nada. Ya de aquí ya nada. Vámonos con la siguiente diapositiva. Y llegamos a los tiempos perfectos. Que eso ya es un grado avanzado, ¿verdad? Ya esto, porque hay que conocer muchas cosas, ¿verdad? Para estos tiempos ya hay que saber manejar todos los tiempos anteriores y otras cositas, ¿verdad? Entonces, esto ya es lo complicado del inglés, ¿verdad? Pero ni tan complicado, ¿verdad? Yo digo que el inglés, la verdad es que el inglés nos lo facilitaron, pero miren, como no tienen idea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en pasado tenemos was y were, solamente dos auxiliares, ¿verdad? Para lo del verbo to be. En presente tenemos, bueno, no dos, no, perdón, no son auxiliares. Tenemos dos conjugaciones del verbo to be. En pasado, was y were. En presente tenemos am, is, are. Tres conjugaciones. Ahora, en los auxiliares, para el presente tenemos do y das. Y para el pasado tenemos did, solo uno. Y para el futuro tenemos también nada más uno, will. ¿Y nosotros cuántas conjugaciones tenemos en español? Demasiadas, ¿verdad? O sea, tan solo para el verbo trabajar. Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, ustedes en pasado. Yo trabajé, tú trabajaste. En futuro, yo trabajaré, tú trabajarás, él trabajará, nosotros trabajamos. O sea, imagínense todo lo que tienen que aprender ellos y lo que tenemos que aprender nosotros. Yo por eso digo que el inglés es realmente el idioma de los idiomas más sencillos. O si no es que el más sencillo, ¿verdad? Porque los que están llevando también las clases en italiano se darán cuenta que hemos tenido que hacer hasta dobles clases para poder explicar un solo tema, imagínense. Pero bueno, estamos en la clase de inglés, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos se utiliza la tercera columna que se conoce como el pasado participio. Si ustedes ya descargaron su lista de verbos, ¿verdad? Que espero que ya la hayan hecho. Desde la primera clase les despedí, ¿verdad? O les recomendé o les aconsejé que descargaran una lista de verbos, ¿ok? En Google hay demasiadas, ¿verdad? Entonces, cualquier lista de verbos. En la primera columna van a tener el tiempo presente. En la segunda columna van a tener el tiempo pasado. Y existe una tercera columna que se llama el past participle, ¿ok? Pasado participio. Ese es el que vamos a utilizar en los tiempos perfectos, esa columna, los verbos en esa columna, ¿ok? Todas las terminaciones, todo lo que termina en ado, ido, ¿ok? Que sería en español, ¿verdad? La traducción sería ado, ido, ¿ok? Esa es la columna que cuando ustedes lleguen a los tiempos perfectos, esa es la columna que deben de tener muy presente, ¿ok? En pasado y en presente, pues no se preocupen, ¿verdad? Porque en presente, pues ahí está la columna que dice presente. En pasado, ahí está la columna que dice pasado, ¿ok? Y esa de pasado participio, por si se preguntaban para qué servía, ¿verdad? Por si se preguntaban, ¿esa columna qué? O sea, ¿cuál es su función? La función es esta. La función es en los tiempos perfectos, ¿correcto? Entonces, voy a tratar de explicar lo más breve posible, pero que les quede lo más claro, ¿ok? Lo más claro posible, o lo más claro que entendible, ¿correcto? Entonces, ojo, en los tiempos perfectos se utiliza la columna del pasado participio, ¿ok? Past participle, ¿ok? Y otra cosa, el verbo have. El verbo have tiene dos significados. Significa tener,
¿verdad? Pero también significa haber, ¿ok? Haber, con H, no ese de haber de A y luego viene la V, ¿verdad? A, ver, no, haber con H, ¿correcto? Entonces, tenemos presente perfecto. El presente perfecto, como pueden ver ustedes, tenemos have. Se utiliza have y se utiliza has, ¿correcto? Se utiliza have y se utiliza has. ¿Para cuál? ¿Para qué pronombre se utiliza have? Para I, para they, para we, para you. Y cuando se utiliza has, se utiliza para las terceras personas, ¿ok? Entonces, he, she, it, ¿correcto? Voy a volver a repetirlo, porque esto es muy importante saberlo, ¿ok? Have se utiliza para los pronombres I, we, you y they. Y has se utiliza para he, she, it, ¿correcto? Entonces, tenemos nuestra primera oración. I have worked. Se pronuncia igual, ¿ok? Les digo que este es el pasado, el verbo, pero en pasado participio, ¿ok? Este es un verbo regular, ¿verdad? Que es worked en presente, worked en pasado y worked en pasado participio. Entonces se pronuncia igual. Pero lo importante es qué quiere decir esta oración. Quiere decir, yo tengo trabajado, ¿verdad? Porque está en pasado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo tengo trabajado. O yo tengo trabajé, mejor dicho, yo tengo trabajé. Porque está en pasado, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? No, porque ya les decía que el verbo have tiene dos significados. En este caso vamos a utilizar el significado de haber. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Yo qué? Yo he trabajado, ado. Por eso les decía que es la terminación ado, ido. Yo he trabajado, ¿correcto? Y la oración de abajo, she has worked, worked, ¿ok? Worked. She has worked. Ella ha trabajado, ¿correcto? Entonces, no es, no es yo tengo, trabajé, no. Yo he trabajado, ella ha trabajado. Terminaciones ado, ido. Comido, corrido, cantado, ¿ok? Ahora, para negar, para negar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a colocar el not después de have, ¿verdad? Que es el auxiliar en este caso, ¿correcto? Entonces, have not o haven't, 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 tiene que sonar la T, haven't, haven't, ¿ok? O para las terceras personas, has not, o hasn't, 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 ¿ok? Entonces, ¿qué dice aquí? En la negación, ¿yo qué? Yo no he trabajado, ¿ok? Y dense cuenta que el verbo, al verbo no le quito la ed, ¿verdad? O sea, el verbo no queda en su forma base. ¿Por qué? Porque está en pasado participio, ¿ok? Yo no lo puedo colocar en forma base, este verbo. Lo tengo que dejar tal cual, porque no es un verbo en pasado, es el verbo en pasado participio, ¿correcto? Por eso es que lo tengo que dejar tal cual. Y significa yo no he
trabajado. O ella no ha trabajado. ¿Correcto? Ese es para el presente perfecto. Ahora, presente perfecto continuo. ¿Qué hay que hacer para el presente perfecto continuo? Colocar ese ing, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, colocamos ese ing, ¿ok? Y por ejemplo tenemos I have been working. ¿Qué dice ahí? Yo he estado trabajando, ¿ok? Yo he estado trabajando. Este es nuestro pasado participio, ¿correcto? No puede ser este, ¿verdad? Porque este es el gerundio. Entonces, ¿cuál es el pasado participio? El pasado participio es este, ¿ok? Been. Ese es el pasado participio del verbo to be, ¿ok? Been. Por eso dice yo había estado trabajando, ¿ok? Ser o estar, pero en este caso es estado, he estado, ado, ¿verdad? Yo he estado trabajando. Perdón, sí, yo he estado trabajando. Es que pensé que ya estaba con la segunda oración. Vámonos con la segunda. She has been working. ¿Ella qué? Ella ha estado trabajando. ¿Correcto? Ella ha estado trabajando. ¿Ok? Entonces, dónde está el continuo? Aquí, ¿verdad? En este verbo. Aquí está nuestro pasado participio. ¿Ok? Y aquí está nuestro auxiliar. ¿Correcto? Auxiliar, pasado participio, verbo con ing. ¿Ok? O verbo con at, ing. ¿Ok? Y aquí, ¿por qué dice que lo mismo? Bueno, ¿cómo es que se niegan estas oraciones? Puse lo mismo, escribí lo mismo porque se niegan de la misma manera que aquí arriba, ¿ok? Entonces se coloca ese have not aquí, not, o has not, ¿ok? O haven't y hasn't, ¿ok? Para negar la oración. Entonces quedaría haven't been working o hasn't been working, ¿ok? Eso es negando la oración. Ahora vámonos con el pasado perfecto. El pasado perfecto, en el pasado perfecto nada más tenemos un auxiliar, ¿ok? Que es had. ¿Ok? Entonces, she had work. She had worked. ¿Ok? ¿Y por qué nada más puse un pronombre? Porque este auxiliar, como les vuelvo a repetir, sirve para todos los pronombres. ¿Ok? Para todos. I, you, he, she, it, they, we y you. Para todos los pronombres sirve. ¿Ok? Por eso es que nada más puse she. She had worked. ¿Qué dice ahí? Ella había, ella había trabajado, ¿verdad? Ella había en pasado trabajado. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar si queremos negar esa oración? Pues simplemente colocamos, ¿verdad? Had not. Bueno, aquí me faltó it not. Les pido una disculpa porque me faltó it not. Had not. ¿Ok? Had not. No lo escribo porque luego se ve todo feo ya la diapositiva. La he hecho a perder. Pero entonces, aquí les pido una disculpa. Es had not. ¿Ok? O hadn't. Hadn't. ¿Ok? He escuchado también eso de hadn't. Hadn't. Está bien. También hadn't. Está bien. O hadn't. Hadn't. ¿Ok? Cualquiera de las dos pronunciaciones está bien. ¿Ok? Entonces eso es para negar. Entonces aquí podemos decir she hadn't o hadn't worked. ¿Ok?
ella no había trabajado, ¿correcto? Eso es pasado perfecto. Ahora vámonos al pasado perfecto continuo o progresivo. Es lo mismo. ¿Cómo se forma? ¿Cuál es la estructura de esas oraciones? Tenemos she. She had been working. Working. ¿Dónde está el continuo? Aquí. ing, ¿verdad? Working. ¿Ok? She had been working. ¿Qué dice ahí? Ella había estado trabajando. ¿Correcto? Ella había estado trabajando. Y para negar, después de aquí que lo mismo, ¿verdad? Bueno, lo mismo de aquí arriba. Para negar, se coloca ese had not, ¿verdad? Had not o hadn't o hadn't, ¿correcto? Entonces, she hadn't o she hadn't been working. Ella no había estado trabajando, ¿ok? Y para las preguntas, siempre abrimos con el auxiliar, ¿ok? Para las preguntas siempre abrimos con el auxiliar. Cualquiera de los auxiliares que están aquí, ¿correcto? Ya vamos a, cuando veamos los tiempos perfectos, vamos a ver más a detalle cada uno de ellos, ¿verdad? Pero ahorita como les dije, es un resumen, ¿verdad? De todos los tiempos en inglés. Vámonos con el futuro perfecto. ¿Cómo se forma ese futuro perfecto? Bueno, tenemos pronombre she, will, nuestro auxiliar, will have worked. ¿Por qué está have y no está has o no está had? ¿Por qué? Porque acuérdense lo que les dije, después del auxiliar necesitamos nuestro verbo en forma ¿qué? En la forma base, ¿ok? Entonces es she will have worked, ¿ok? ¿Qué dice? Ella habrá trabajado, ¿ok? En pasado. Para negar, ¿qué va a pasar? Colocamos el not, ¿verdad? Colocamos nuestro not, will not o won't, ¿verdad? Won't. Have worked, ¿ok? She will not o she won't have worked, ¿ok? Ella no habrá trabajado, ¿correcto? Espero que les esté quedando pero muy claro estos tiempos perfectos. Ahora, para el futuro continuo, perdón, futuro continuo. Aquí no le dan caso a esto de presente. Futuro continuo. ¿Qué va a pasar con el futuro continuo? No le hagan caso, ¿eh? Fue un error mío. Entonces, futuro continuo perfecto. Es que era futuro perfecto continuo. Pero no sé por qué dejé ahí. ¿Ok? Para el futuro perfecto continuo. ¿Qué va a pasar? Tenemos she will have been working. ¿Ok? She will have been working. Tenemos nuestro auxiliar, nuestro verbo en su forma base, nuestro pasado participio y nuestro verbo en gerundio, ¿verdad? El continuo, ¿ok? Entonces, ¿qué dice ahí? Ella habrá estado trabajando, ¿ok? Ella habrá estado trabajando, ¿correcto? Entonces, ojo con estos tiempos perfectos. Si algo no les quedó claro, regresen el video, ¿ok? Regresen el video y verán que ya les va a quedar, que ya les va a quedar lo suficientemente claro, ¿ok? Entonces, ya dimos un repaso. Estos son todos los tiempos, ¿ok? Todos los tiempos en inglés. Y nada más quiero aclararles eso de la tercera, el pasado participio. ¿Cuál es el pasado participio del verbo o de los verbos? Bueno,
Tenemos go. Go es el verbo en presente, ¿verdad? Go, ¿ok? To go es en infinitivo. Eso ya lo vamos a ver más adelante en una diapositiva más adelante. Go está en presente. Es el verbo ir. En pasado es went. Y en pasado participio es gone. Gone, ¿ok? Es la tercera forma del verbo. ¿Ok? Por eso les digo que es la tercera columna. Past participle. Past participle. ¿Ok? La tercera forma del verbo. ¿Ok? Es la que se utiliza en los tiempos perfectos. ¿Correcto? Ahora vamos a algo también importantísimo. ¿Por qué? Porque me preguntan, muchas veces me preguntan, ¿cómo, cómo hago o cómo se le agrega, en este caso, el tú al verbo o cuándo se le tiene que agregar? Bueno, para empezar, vamos a ver que es un verbo en infinitivo. Un verbo en infinitivo son las terminaciones ar, ir, ¿ok? Hablar, correr, dormir, ¿ok? Ese es un verbo en infinitivo, así los conocemos nosotros, ¿verdad? Pero en inglés, para que sea en infinitivo, se tiene que colocar el to, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, en la primera oración, Ryan needs to talk to you. Ryan needs to talk to you. Fíjense que aquí tenemos un verbo común, que verdad que lleva la S porque está en presente. Y tenemos otro verbo común, ¿verdad? Son dos verbos comunes. Entonces, cuando yo tengo verbo común y verbo común, lo tengo que separar con ese tú, ¿ok? Para que nos haga el infinitivo del verbo en este caso, ¿ok? Ryan necesita hablar contigo, ¿ok? Ahora, tenemos otro ejemplo. They want to eat spaghetti, spaghetti o spaghetti, spaghetti o spaghetti, spaghetti. Otra vez tenemos verbo común, lo separo con un to, ¿verdad? Para que nos hagan en infinitivo. Ellos quieren comer espagueti, ¿ok? Vamos con otra oración. Susan hopes to come soon. Susan hopes to come soon. Susan, ¿qué? Espera, ¿verdad? Espera venir pronto. Venir, ir. El infinitivo, ir. ¿Ok? Y pues la excepción son los verbos modales. ¿Ok? Los verbos modales no llevan to. ¿Ok? Por ejemplo, I can't run. No, muy mal. Este se tiene que quitar. ¿Ok? No lo necesita. Cuando son verbos modales, no necesitan el to. ¿Ok? Simplemente yo digo I can run. I can run. Yo puedo correr. ¿Ok? Y si se dan cuenta, lo dije en infinitivo, ¿verdad? Yo puedo correr. ¿Ok? Y no necesité colocar ese to. Ahora, la siguiente oración. You should, acuérdense de la pronunciación, should to study. ¿Qué dice ahí? Tú deberías estudiar, ¿verdad? Pero está mal, ¿ok? Está mal. ¿Por qué? Porque yo coloqué el tú y no lo debí colocar. Entonces, ¿cuál es la oración correcta? You should, you should study. You should study. Acuérdense que la L aquí no suena, ¿ok? Entonces es should. You should study. Tú deberías estudiar, estudiar. Terminación ¿qué? Ar, en infinitivo. Pero no necesité colocar ese tú, ¿ok? Y la última. She would to eat. Mal, ¿verdad? ¿Qué es lo que está mal? Este tú, ¿verdad? Ese tú es el que está incorrecto.
¿Cómo debe ser la oración? She would eat. ¿Ok? She would eat. Ella comería. Ella comería. ¿Ok? Recordemos que bueno, no hemos visto esos todavía verbos modales, pero este would nada más nos sirve para darle la terminación al verbo en iría, haría, ¿ok? Comería. Solamente nos sirve para eso, ¿ok? No tiene otra función. Entonces, bueno, pues espero que les haya quedado bastante claro. Eh, Traté de utilizar el menor tiempo posible, pero la explicación necesitaba un tiempo prudente, ¿verdad? No lo podría explicar en 15, 20 minutos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces espero que les haya quedado claro. Y si no, pues vuelvan otra vez a regresar el video. Seguramente ahí en lo que yo estoy comentando está la respuesta, ¿verdad? De lo que no pudieron eh, entender o de lo que seguramente se les fue por ahí. Entonces, regresen el video, véanlo las veces que quieran, para eso son los videos, obviamente. Revísenlos. Si tienen alguna duda, con toda confianza, ya saben, pueden escribir en los comentarios. Me pueden mandar al inbox de la página, ¿verdad? Me pueden mandar sus comentarios también por inbox a la página o dejar su comentario aquí en el canal, ¿correcto? Entonces, pues yo los espero en un siguiente video y les deseo que tengan una excelente tarde. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.